Comenzamos con el tercer bloque Sin Filtro. Vamos directamente a los mensajes de la audiencia con la etiqueta SF Informe CICIG. Dice Jorge, sin la CICIG y el trabajo importante del MP de los últimos 2 años, los corruptos estarían burlándose de nosotros. Siguiente mensaje, nos dice Arnoldo, CICIG está haciendo su trabajo y nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Hace una pregunta a la ciudadanía. Otro mensaje, SF Informe CICIG, dejemos el silencio y apatía, denunciemos a los corruptos y pidamos sean perseguidos por la ley y paguen caro por sus mañas. La batalla en contra de la corrupción pasa ineludiblemente por estas reformas constitucionales, como lo ha mencionado el comisionado Iván Velázquez, y si es esto, ¿qué se puede esperar para el lunes en el Congreso de la República? Pasan por estas reformas, ahora políticamente están sobre la mesa, concretamente que sean estas o que se puedan discutir ciertos detalles, yo creo que eso sí está abierto a la discusión, o sea, nunca vas a plantear unos artículos constitucionales perfectos que impidan ningún mal ni nada parecido, pero yo lo que diría sobre esto es que lo más importante es el resultado político después. O sea, muchos de los llamados que está haciendo Iván Velázquez no son solo a aproben las reformas, sino renuévense políticamente, que haya nuevas opciones políticas, que haya nuevos actores, porque con los viejos actores no vamos a poder conseguir verdaderamente una renovación del sistema. O sea, va a ser una especie de gatopardismo un poco extraño, donde va a cambiar todo para que no cambie nada. Y tiene que haber otras reformas que no tienen nada que ver con lo constitucional y que no es la CICIG la que debe impulsarlas. Pero por entonces, ejemplo, ¿quién? Bueno, claro, ahí es donde están los actores políticos, ese es el problema. Si no surgen esos actores políticos para impulsar otro tipo de reformas al sistema electoral, hacerlo más flexible precisamente para que nuevos actores políticos puedan entrar mejor. Para mí, es una obsesión que ya sabes, ven que yo siempre tengo, la reforma del sistema de administración pública, el generar un sistema meritocrático. Para mí la burocracia y crear una verdadera burocracia fuerte en Guatemala es la fundamental reforma para disminuir la corrupción. Eso no le corresponde a CICIG. CICIG ha introducido en toda esta reforma constitucional la idea de la carrera judicial, pero en cómo se va a hacer esa carrera judicial y cómo generar cribas verdaderamente meritocráticas, esto es donde está la clave del sistema. Y si se hace mal, se tuerce el camino. Es como las comisiones de postulación, claro. Eso es un ejemplo clarísimo. Un ejemplo claro. Hoy el Procurador de los Derechos Humanos decía que veía en estos llamamientos a más debate una excusa para no aprobar las reformas constitucionales. Mónica, ¿hasta qué punto creo saludable debatir una propuesta, sobre todo de reforma constitucional, y cuándo comienza a ser un estorbo para esos aires de cambio que está impulsando el Ministerio Público y la CICIG? Yo creo que en este caso depende mucho del balance de fuerzas que haya dentro del Congreso, ¿verdad? Porque recordemos que hace falta todavía, después de la tercera lectura, hay una lectura por artículos de ahí, el texto es susceptible de modificaciones y definitivamente el lenguaje, como la ley se interpreta según su sentido literal, el cambio de una palabrita por otra puede ser delicado, ¿no? Creo que se ha insistido bastante en que el sistema, la mesa de diálogo que ha venido trabajando, las mesas de diálogo que han venido funcionando durante los últimos meses, tenían de alguna manera este espíritu de deliberación, de reunir a distintos actores y sectores de la sociedad, precisamente para que al llegar al Congreso esto no se dilatara excesivamente, digamos, ¿no? Obviamente el espíritu deliberativo es el de la democracia, pero dentro del Congreso sabemos muy bien que las que predominan son las fuerzas conservadoras, y hablándolo claramente, pues hay un riesgo terrible y tremendo de que lo que salga de ahí pues sea un Frankenstein, ¿no? O sea, algo totalmente diferente. Digamos que hay un proyecto de reforma que tiene una consistencia interna, digamos, en el sentido de que hay 5 componentes estudiados, dialogados, debatidos. No fue un debate tampoco fácil, digamos, ¿no? Pero hay cierta consistencia interna cuando tú lees el proyecto. Y aún así hay otro obstáculo que es después ese plebiscito en donde se tiene que ratificar un enumerado de cosas complicadas, ¿no? A una simple lectura es difícil a veces entender todas esas modificaciones que están proponiendo. Lo discutíamos el otro día aquí con Zapeta. Es imposible. En el sentido de la ciudadanía no se va a meter en los detalles técnicos como no se mete en ningún país. Sí. Entonces todo va a ser una cuestión de comunicación. ¿Qué es lo que vas a comunicar? Claro, ahí es donde está el tema de la jurisdicción indígena, que va a ser
yo sospecho, uno de los temas centrales de debate. Va a ser el petróleo. Cuando en realidad, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, las reformas que más atacan a la labor de CICIG o que más van hacia la labor de CICIG son el antejuicio, es el tema de cómo está estructurado el sistema de justicia. Entonces, al final, todo se va a centrar en si vamos a tener un sistema legal racista, o si va a ser un lío, o si no queremos eso, o si lo queremos, y nos vamos a olvidar de las otras, y todo se va a meter, como en el no, sí, el no del referéndum de Colombia, o el sí o no del Brexit, se van a meter un montón de distintas realidades en un mismo paraguas conceptual. Para cerrar, Mónica, el peligro del plebiscito, ¿cómo se va a manejar la comunicación? ¿Cómo se va a manejar esos mensajes? ¿Va a ser muy maniqueo, blanco, negro? ¿Cómo se va a manejar eso? Yo creo que la gran lección que nos han dejado los plebiscitos recientes, el de Colombia, el Brexit, como dice Daniel, el propio que tuvimos en Guatemala en el 99, es que lo que triunfa son los mensajes de los medios. Digamos, aquí no estamos hablando de ciudadanos con autonomía moral que van y eligen. Aquí estamos hablando de masas susceptibles a una influencia tremenda por los medios de comunicación, y esto es el siglo XXI, digamos, ¿no? Por esa razón los plebiscitos cada vez, digamos, van creciendo en el déficit de legitimidad que van teniendo, porque por un lado los niveles, los índices de abstencionismo son enormes porque nunca han reflejado realmente una vinculación con la forma, con la idiosincrasia de la sociedad en un país indígena como este, por supuesto que mucho menos todavía que en el resto se puede pensar del mundo donde está en crisis. Alto. Exactamente, en un abstencionismo alto, pero por otro lado, en un poder de influencia mediática tremendo, digamos, ¿no? Ahí los mensajes de los medios, quienes tienen los medios de comunicación y el poder de influir desde ahí, tienen básicamente buena parte de los resultados garantizados. No es la autonomía moral, el ciudadano crítico el que al la final narrativa decide. más efectiva, digamos. Bueno, exactamente. Lo cierto es que tenemos aquí en este lugar un espacio para debatir y discutir todos esos Aunque narrativas puntos se pueden generar al margen de los medios de comunicación mainstream, y eso yo creo y eso que lo estamos comenzando a ver. Trump lo prueba muy claramente. O sea, de todos los medios de comunicación tenía a todos en contra, no todos, pero tenía un porcentaje muy alto en contra, y al final ganó. Bueno, eso lo hemos visto en los Estados Unidos. Bueno, hay posibilidades, claro que sí. Muchísimas gracias, Mónica, Daniel, por este análisis, estos 30 minutos de una conversación del SF Informe CICIG. A usted, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted se saca y se queda con sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.